Gracias, ingeniero. Digo, revisaron. Aquí este archivo está cómo hacer un diseño y los cálculos que, no sé si se dan cuenta, vimos dos ejercicios que tenían las fórmulas y sumaba o restaba las atenuaciones y un margen de compensación. Lo que yo les di la primera parte en este archivo PDF era lo que se dan los datos o trabajan en CNT. Esto también hay en algunas bibliografías de lo que cambia o se toma en consideración. El margen de compensación dice 3,8 hasta 4 y acá habla de 5, inclusive el margen de compensación o de degradación del sistema. Por favor, revisar. Yo no voy a recalcar nuevamente porque estamos en octavo nivel, un nivel más alto, donde se están dando todos los insumos para que ustedes puedan revisar y trabajar. Dentro de esto también está la parte de la estructura que ya les dije en esto del proyecto final. No han revisado porque no me han preguntado nada. Dentro de los parámetros está antecedentes, especificaciones técnicas, componentes principales, software de administración. Es cuando se tiene una red de datos. Análisis del enlace, enlace características, sistema interworking con fibra, es cómo se conectan los equipos, diseño lógico, selección de tecnología de red, subsistema de trabajo, cómo está conectado la, hacia, por ejemplo, si va a un edificio, si va a una casa, el cableado horizontal, vertical, su sistema de administración, infraestructura, modelo jerárquico. El modelo jerárquico es lo de Cisco, que es el core, distribución y acceso. De ahí viene el diseño de cableado de backbone, diagrama del diseño físico, especificaciones de equipos y dispositivos, identificación y estimación de costos y beneficios, costos totales y conclusiones y anexos que me falta aquí. Entonces, esto es algo parecido cuando se hace un proyecto en cableado de un edificio o algo más pequeño. Entonces, el ejemplo que estaba aquí, ayer por el tiempo también se me pasó. Este es un caso práctico de cómo se debe tomar en cuenta en las redes. Aquí está el caso de la Universidad de Las Poches. Brevemente vamos a ver esto. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ver este ejemplo en cableado estructurado, una, y la otra es ya entrar a la introducción de los multiplexación, ¿no? Recordando algo de las redes SDH, son redes digitales. Ok, entonces, en el caso práctico se pone antecedentes. ¿Qué se pone antecedentes? ¿Qué dónde es, de qué lugar, cuál es la estructura? Aquí, por ejemplo, la SPOJ, que es la universidad, cuál es el referente, cómo está distribuida, cómo está implementada, desde qué año y qué nomás forma la parte, ¿no? Una vez que se hace esto, se hace un plano algunos hacen un organigrama para tener la ubicación y de acuerdo a eso se ve la cantidad de usuarios que se va a tener. Entonces aquí se hace el organigrama y se ve la red actual. Eso es lo que se hace cuando ya tienen, por ejemplo, les contratan a extender la red o mejorar la red de servicios. Entonces se hace un análisis de interworking que le dice. Aquí se hace un análisis de las redes Ethernet y regularmente aquí dice que la Después tiene una Fast Ethernet y una Ethernet dentro de las facultades y el sistema que administra todo, que es el centro de cómputo, el departamento de cómputo. Entonces, eso se hace. Dentro de esto se ve la arquitectura, la estructura de la intranet, el interworking de intranet, que es decir, que solo internamente puedo ver algunos servicios. Por ejemplo, aquí yo vengo las facultades, no sé si le ven, el acceso a cada una que tiene un router. Acá tengo la granja de servidores, el firewall y la salida a través del puerto de salida que se puede tener para tener un host remoto o un telehost que le dicen con el puerto 8080 para la salida que ustedes quieran verlo, para hacer el telnet de la ubicación de la red. Muchos de ustedes ya han de haber hecho algún tipo de ejemplos como les digo, de salida de los equipos. Por ejemplo, tenemos el 8080, tenemos el 8000, tenemos el 9924 para salidas, inclusive para ATM o IPTV también para las salidas que tiene, ¿no? Dentro de esto se hace un análisis de las redes. Es decir, primero yo veo qué problemas han detectado. La red plana, es decir, que a veces la red plana, que es la red lógica, solo tiene un dominio. Es un ejemplo que se está dando aquí, ¿no? Hay una sobrecarga de tráfico, falta un plan de contingencia, es decir, que se puede saturar la red, no hay un sistema de respaldo, falta mecanismos de seguridad, red poco escalable. Entonces son datos y cosas y un ejemplo real. Entonces, esto se da dentro de la red, ¿no? Entonces, por ejemplo, la red de datos que yo les mandé era para una ciudad, ¿no es cierto? Para una ciudad. Con esto que les voy a explicar, ustedes van a juntar esta propuesta de su red dentro de un edificio o de una central con unas
3 sucursales adicionales dentro de la propuesta para que puedan aplicar este ejemplo. Entonces van a ser 2 trabajos en uno. El uno que es cableado de planta externa, que es simplemente distribuir los ODF, los OLT y listo. Y otro que van a hacerle, por ejemplo, pueden coger universidades en las ciudades que les tocó, hacer el análisis. Regularmente todos tienen ciudades que tienen universidades, ¿no? Que les tocó. Entonces van a hacer el análisis de interworking y van a hacer este ejemplo para que puedan aplicar en cierta manera el, los parámetros que se pide. Entonces se hace el análisis. Una vez que se hace esto, se hace el requerimiento, se ve el requerimiento del número de usuarios, se ve por facultades cuántos usuarios se tiene, se hace, por ejemplo, el número total de cada uno. Una vez que se hace el requerimiento, esta tabla se puede ocupar, ¿no? Por ejemplo, se puede ver el crecimiento, que es del 8% de usuarios en un año, después de 2 años del 12%, son datos reales. La expectativa del usuario, que es lo que necesitan cuando se... Para tener estos datos, regularmente se hace entrevista con la parte técnica y se hace encuestas, desde el señor del conserje hasta el máximo directivo, que puede ser el rector en este caso, ¿no? Se va por decanato, subdecanato, administración de redes, estudiantes para tener requerimiento. La expectativa del usuario, confiabilidad de los servicios, flexibilidad, la seguridad que quiere y el presupuesto. Esto es importante. Alguien me va a decir, pero yo voy a coger solo 100,000. Los 100,000 tienen que ser acoplado para extender al nuevo tipo de red. Por favor. Una vez que se hace esto, se hace el análisis del requerimiento de interworking. Se hacen estas preguntas. Primero, ¿cuáles son las aplicaciones que implementaría? Aplicaciones son servicios. Es decir, yo voy a tener una granja de servidores, por ejemplo, de email, FTP, DNS, página web. Voy a tener una de un servidor para validación de las redes inalámbricas. ¿Qué servidores van a poner ustedes? ¿Qué servidor pondrían? Ustedes están viendo redes inalámbricas ahorita, no. Sistemas inalámbricos, no. No, Inge. O ya vieron el semestre pasado. Es en octavo mismo, Inge, pero aún no cogemos. Bueno, en sistemas inalámbricos, en Wi-Fi, para poder dar la validación en un servidor, se conoce el servidor Radius. El Radius le va a reconocer con la MAC address o con la IP que se le va a tener con el puerto de acceso y el gateway. Entonces, ese es un servidor que se puede poner. Entonces, las aplicaciones, ¿cuáles son las subredes que se accederían? Las subredes de acuerdo a la aplicación. Algunos le hacen VLANs para poder tener acceso. ¿Cuáles son los criterios de éxito? Los criterios de éxito es mantener el modelo de Cisco, que es el core, distribución y acceso. ¿Cuál es el nivel de confiabilidad? La confiabilidad es que el sistema sea 100% escalable también, y dentro de esto algunos le hacen telefonía IP, le hacen, por ejemplo, que los sistemas tengan almacenamiento en la nube, que tengan asignado un número de estudiantes, pero significa que tengo que tener un ancho de banda y comprar algún sitio virtual para que el almacenamiento de los datos sean aplicados dentro de esto, ¿no? ¿Cuáles son los segmentos de red más frágiles y críticos? Al hablar de segmentos de red, hablo de la conexión de salida, hablo de la conexión de mi servidor, de la granja de servidores al sistema de core, y de ahí va a los sistemas de distribución y acceso. ¿Cuáles son los más frágiles o críticos que se puede tomar en cuenta? Existe documentación acerca de los puntos más comunes de falla dentro de los equipos de cómputo. Debo ver los registros, debo hacer. Esto se hace en la vida real, dentro de la red de datos. ¿Cuál es la que causa la falla? Puede ser retardo, puede ser ingeniería de tráfico, mal dimensionados los equipos, ya está la vida útil del ponchado, se ha jalado, daños en redes de cableado, cuánto tiempo estuvo la caída de red. Algo importante también, a veces se va la energía eléctrica, se tienen los sistemas UPS o a veces no se tiene, entonces se pierden las últimas actualizaciones de los datos, y también cuál es el costo aproximado perdido por esta situación. En el sentido es que, por ejemplo, algunos dan cursos de capacitación, otros dan, por ejemplo, dan servicio a la comunidad, como hacen algunas universidades. Dan, por ejemplo, algunos tienen su servicio de ICP o servicio de Internet, y cobran por un servicio adicional, entonces tienen pérdidas en ese volumen, ¿no? Puedo desde el enfoque de una empresa también. Ahora, ¿cuál es el análisis del requerimiento? Vamos primero, yo quiero tener 4 aplicaciones. Primero, un sistema académico. Yo voy a hacer un servidor, cliente, servidor. No va a ser servidor, servidor, cliente, servidor, donde voy a tener un flujo asimétrico, donde voy a trabajar con TCP/IP, y el tamaño aproximado de los datos desde 30 megabytes, número de usuarios simultáneos 50, tiempo de transferencia esperado hasta 6 minutos, 6 minutos, imagínense. Aplicación B, la página web del SPOS.
Entonces yo tengo sistema académico, sistema de web, cliente-servidor. Ustedes saben este ambiente, ¿no es cierto? Cliente-servidor o servidor. No tiene acceso al host que tiene el usuario. Entonces ahí esto. Hay que ver cuánto se debe poner. Tráfico bidireccional y asimétrico. Aquí hay que ver la capacidad que tiene el equipo por el número de proyectados y se va a tener el número de sesiones para la página web. Entonces yo tengo 2 servidores. Tercer servidor, servicio de email. El servicio de email se va a hacer a través del protocolo SMTP para la cantidad de datos. Como es de email, son 100 kbytes a 150, pero para transmisión de 1 minuto. O sea, se está haciendo un análisis para la aplicación de un servicio de voz sobre IP. Ahora, dentro de esto, que ustedes se dan cuenta, estos son los datos que se tienen. Sistema académico, en nuestro caso sería el UTAmático, la página web de la UTA, el servicio email que tiene la universidad a través de, ¿cómo se llama? De Outlook y servicio de voz sobre IP que se puede tener. Esta de voz sobre IP es para los servicios entre las facultades. Estamos hablando de la cantidad de usuarios y la calidad de servicios que da la universidad con respecto a la comunidad universitaria. Eso hay que tener en cuenta. La cantidad de usuarios, el ancho de banda que tiene por cada uno de los usuarios y el número de accesos que se puede tener y el tiempo que se puede demorar. Aquí hay que tomar en cuenta clase A, B, C y D. FA, flujo A, flujo B, flujo C, flujo D. Acuérdense que el A es académico, el B era, ¿cómo se llamaba el B? Ya me fue. A, de la página web. El C es prácticamente del email y el otro es de servicio de datos. ¿Cuál es el más crítico, el controlable tiempo real o el de mejor performance? ¿Cuál es el más crítico? El de voz sobre IP. Ese debo tomar en cuenta para yo hacer el análisis y el control de la red. Una vez que yo hago esto, hago los análisis de requerimiento de host. Si yo veo cuántas estaciones tienen en total las facultades, de estas, ¿cuántos van a necesitar los servicios? 4 departamentos, el servicio de 3 departamentos de cómputo, es decir, toda la infraestructura, qué servicios o quiénes van a tener servicios, el servicio del servidor A, B, C y D. Es decir, yo con eso yo puedo determinar hacia dónde van a ir los flujos de datos y puedo dimensionar las VLANs, los span tree, puedo determinar los segmentos de red para que haya control de seguridad. Dentro de esto también el análisis de requerimiento de la red. Aquí hago un análisis preliminar para tomar los siguientes aspectos. Por ejemplo, el ancho de banda, el diseño jerárquico del campus. El jerárquico es el nivel que se va a dar, por ejemplo, basado como les dije, el organigrama. Explicar el manejo de las VLANs, que es una manera que maneja bastantísimo ahora. Bueno, siempre se ha manejado, ¿no? Reducir los costos de administración y operación para ver que se pueda también dentro de esto lo que es la reconfiguración o la optimización de equipos y que sean configurables también con los nuevos que se puede adquirir. Ofrecer las opciones de aplicaciones multimedia de alta demanda y que sean compatibles con la estructura adicional. Y si no, toca hacer nuevo tendido, si es el caso. Proveer confiabilidad, escalabilidad, control de tráfico y mayor seguridad. Escalabilidad es que independientemente de la cantidad de hosts que yo tenga y yo ponga más, sean escalables y el control de tráfico es fundamental en las horas pico, garantizando lo que es la seguridad tanto para los estudiantes para que no les hackeen y no les quiten las claves, así como hicieron en el examen, la calidad de servicio QoS y también dar un soporte técnico en vivo o un asesoramiento, ¿no? Y también la facilidad de la configuración. Todo se lo hace desde un terminal remoto, todo esto. Entonces, esos son los requerimientos de red. Dentro de esto también tenemos el comportamiento de las aplicaciones que nosotros podemos tener. ¿Cuáles son los comportamientos de aplicaciones? Por ejemplo, vamos a utilizar dentro de esto algunos programas o herramientas para utilizar y ver el tráfico de información. Las aplicaciones como IT Real, Network Inspector, OptiWeb Protocol Expert, SolarWinds, Cisco. También tengo el Wireshark, también si es que quieren ver para flujo de datos y se puede ver. Si es que fuéramos más técnicos, hay equipos que puedo ingresar los datos, el tráfico para saturarles y ver dónde está la mayor cantidad de errores que se puede tener. Dentro de esto, aquí aparecen, vean, las aplicaciones, tamaño de datos, número de usuarios, tiempo de transferencia, capacidad y confiabilidad. La aplicación A, B, C y D, los servidores que van a poner ustedes, el ancho de banda que van a necesitar, número de usuarios. El académico es el que se va a tener más, ¿no?
Tiempo de transferencia 120 segundos, la capacidad total que van a transmitir y la confiabilidad. Ancho de la página web es 1.48 kbps por segundo por 350 usuarios por 2 megabits por la transmisión asincrónica y llega a 2 megabits, perdón, en la tasa de transmisión que sería E1. Y aquí en la aplicación C viene 100K, 250 usuarios, el tiempo de transferencia y la capacidad. Y el servidor D tiene que darle la cantidad de flujos por el tiempo de kbytes, el ancho de banda, y le sale la capacidad que va a tener. Esta tabla es lo que se hace, lo que ustedes en cierta manera también hicieron en su red de, ¿cómo se llama?, de aplicación. Si no me acuerdo, en el proyecto de tele también lo hicieron y en donde más lo hicieron, en otra materia más también lo hicieron esto. Aquí tenemos el diagrama de flujo. Yo pongo aquí las dependencias. Es un diagrama de ubicación, ¿no? Es una hoja en blanco y le pongo acá rectorado, le pongo, por ejemplo, Facultad de Sistemas, Industrial, Electrónica, le pongo así, ¿no? Entonces yo en vez de poner aquí, le pongo el número 1 y yo sé qué facultad es. Una vez que hago la distribución de flujos, la ubicación física de esto, yo le voy a poner a los diagramas la aplicación A, flujo B, flujo C, flujo D de cada servidor. Y le digo el modelo de flujo, cliente, servidor, cliente, servidor, cliente, servidor. Cada uno. ¿Por qué? Porque voy a tener usuario desde el host al servidor. Si fuera de servidor a servidor, yo le pongo aquí. Distribución de flujo. Dice 20-80. ¿Qué significa? Que 20% o el 100% del tráfico que está asignado, supongamos que sea 100 megas, un ejemplo, 100 megas, 20 megas va a ser ocupado desde el local y 80 del tráfico que va a generar el servidor. Acá 50-50 significa que 50 va a generar cliente y 50 servidor. Igual acá y acá 20-80, 20 cliente y 80 servidor, local remoto, ¿no? Dentro de esto, una vez que ya está claro esta parte, comienzo a decir del 10 al 9. 10 al 9 dice 10 facultades, ciencias naturales o recursos naturales, a la Facultad de Ciencias Pecuniarias va a los 4 servicios, 4 servicios, 4 flujos de datos. Con esto ya me doy cuenta por dónde voy a hacer las VLANs para poder tener claro esto. Por ejemplo, aquí hay solo 3 servicios, ¿va? La B, la C y la D del 14 al 15. 14-15 dice Arfoch a la Feropoch. Entonces aquí dice la BCD no va a tener acceso a la parte académica. Ojo, esas son con contraseñas para poder entrar, cambiar de códigos o manejar lo que es la parte de información y la parte legal, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado. Entonces, esto es importante para la parte de, ¿cómo se llama? Se puede hacer el diagrama de flujo. No sé si estamos hasta ahí, por favor. De acuerdo. ¿Sí está claro? Ingenieros, o están viendo ya, están preocupados por el fútbol. Sí, Inge. Ya, verán que eso tienen que hacer. Bueno, yo se lo digo, ¿no? Diagramas de flujo. Una vez que se ve esto, el diagrama de flujo va a tener un ancho de banda de cada uno y sumamos y tenemos el flujo total o el ancho de banda total. Cada una de estas aplicaciones van a tener un best before que prácticamente son flujos constantes de acuerdo a la cantidad de usuarios. Y nosotros, aquí no es necesario hacer una proyección. Lo que hacemos de la proyección es con la cantidad de usuarios final, con el incremento que proyecto anualmente. Entonces, eso es lo que se puede hacer es un incremento anual para los 10 años siguientes que debe mantener. Si ustedes hacen para este año, no sirve la red. Servirá, pero para el próximo tendré que comprar más equipos y está mal dimensionado. Dentro de esto viene el diseño de sistema interworking. Pongo la funcionalidad, la escalabilidad, cuáles son los objetivos de la red que va a tener. Que sea funcional, que sea escalable, independientemente de la cantidad que se pueda tener. Adaptabilidad, especialmente por el diseño de las IPs que voy a hacer. Recuerda que tengo que tener una IP pública de salida y una IP privada para manejar el suneteo. Facilidad de administración, selección de tecnología, cuáles escojo, vean si en base X, LXT, fibra óptica y de cobre. Fast Ethernet para las subredes. Aquí especifico qué es lo que voy a tener. Objetivos, selección de tecnología y voy definiendo. Dentro de los mecanismos de interconexión, un switch capa 2, un switch capa 3 y un switch capa 4. El 4 manejo QS, el 3 manejo routing y el 2 manejo VLAN. Por esto es importante. Aquí tengo el modelo jerárquico. Voy a hacer esto. Ahí sí se le ve mejor, ¿no? El modelo jerárquico veo aquí el core. ¿Dónde está aquí?
los equipos de salida. El core de aquí, este switch va al firewall, va al router y va a la salida, ¿no? Este va a otro equipo de switch de capa 4, acá va un switch de capa 3, los de distribución, y cada uno va a distribuirse y acá de rectorado tiene un departamento financiero que se va a tener. Y vele, así se hace el modelo jerárquico y acá tenemos también la granja de servidores para la aplicación de los servicios que se quiere tener. Entonces se va poniendo el modelo jerárquico de la red. Una vez que se tiene este modelo jerárquico, se va teniendo los usuarios. ¿Qué es la recomendación de seguridad? Los usuarios contraseñas aceptables, está mal escrito, confidencialidad de las claves, conexiones cifradas, no obtener software que no provenga de fuentes fiables. Es decir, cuando yo me descargo un software y me craqueo, puedo dejar abierto un puerto, porque puede venir eh, enmascarado a veces esa parte, ¿no? Los administradores deben deshabilitar los servicios cuando los dejan, a veces, ¿qué hacemos nosotros donde nos roban las cuentas? Vamos a un ciber, estamos en el Facebook, estamos en el WhatsApp y nos olvidamos de cerrar y nos vamos. Dejan abierto y viene otra persona que pueda hacerlo, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Esto de los servicios, los demonios de cuentas de usuario, los demonios que son los servicios, en algunos casos con los servidores, esto de las cuentas de usuarios no se deben tener en la conexión del sistema en cuando no se están los usuarios activos, ¿no? Y también la actualización de las versiones del kernel, que es importante para ver el firewall especialmente de los servicios que se debe tener. Muchos dejamos de actualizar y a veces no se hace completa esa actualización y es una falla que lo hacemos. Otra es la detección, revisar los logs para buscar actividades sospechosas. Los logs son la mayor cantidad de usuarios que les permiten, inclusive si yo pongo un log en el celular, yo puedo tener una puerta abierta y puedo saber quién está escribiendo los mensajes y todo esto, ¿no? Obviamente tengo que tener un programa de decodificación para que me pueda ver. Comprobar permisos, integridad de archivos y la recuperación. Dentro de esto tengo el diseño de cableado de backbone. El backbone, los switch, de aquí viene la red del core, viene el firewall, el router y el ICP. Esto es el cableado de backbone, porque aquí va el cable de fibra. Diagrama físico. Vean, aquí va el switch de capa 4, va la granja de servidores, el patch panel. De aquí va cada uno de los equipos a las salidas, es decir, core, departamento de cómputo, viene el departamento de cada uno, que de cada facultad en este caso, viene de distribución y finalmente viene el equipo de acceso que se van a tener un ejemplo, ¿no? Más o menos este tipo de red lo que se hace es esta representación se hace en vicio, ¿no? Entonces acá yo tengo los cables rojos, y le pueden ver, es con fibra para los canales de distribución y los negros sería de cobre. Regularmente los patch panels son de 24 puertos con switch de capa 2. Ahora, si es que ustedes pueden dimensionar de mejores equipos, lo pueden hacer. Ahora todo es virtualizado inclusive, ¿no? ¿Qué más? Ahora viene el diagrama lógico. El diagrama lógico viene con el ISP, el router, el firewall lógico físico, viene el switch y la granja de servidores, viene este DMZ, que es prácticamente el dominio para poder cubrir lo que es el DNS. Y acá viene las VLANs que se van a tener, y vienen los accesos de las VLAN 10, 20, 30, 40, el nombre que le ponen, y la red de la IP interna en forma general, que en este caso le ponen la 172.16.0.0/16. Entonces, el diagrama lógico es de esta manera, independientemente de la cantidad de usuarios que nosotros podemos tener de los usuarios finales para poder trabajar. ¿Sí? Eso hay que tener en consideración, por favor. Este DMZ también, que es un delimitador de zona o zona ¿cómo se llama? Desmilitarizada, es una función que permite a un dispositivo de su red desprenderse de su firewall interno y quedar expuestamente o completamente en Internet, ¿no? Le desmilitariza para poder tener acceso o control de gestión dentro de los sistemas. Me imagino que ustedes ya han de haber visto eso y han de haber trabajado también en esa manera en redes. Dentro de esto, el direccionamiento IP se pone una tablita así: direccionamiento de subred, máscara de subred, nombre de la red, ubicación y dispositivos conectados. Aquí tengo la subred 10.0, la submáscara, la subred, el punto 1 para el backbone, punto 2. Regularmente nosotros no podemos ocupar los primeros 10 direcciones, las direcciones de las IP, las primeras 10, ¿no? Que son regularmente para puertos, gateway y conexión entre equipos, ¿no?
Es lo que me han enseñado a mí regularmente, por eso ocupamos la 10.10, 11, 12, 13, 15 hasta la 254, que obviamente la 255 es para el subneteo de la red del broadcast que se va a tener dentro de los equipos. Aquí tenemos un ejemplo también que les ponen, recomiendan el punto 1 para el gateway, del 2 al 10, router, firewall, dispositivos de capa 3, switch LAN, punto 11, analizador de protocolos, de 2 selecciones de servidores impresoras, del 20 al 2.55 para los PCs, para aplicar un DHCP, la aplicación con un servidor de DHCP para que randómicamente le asigne un IP, así como lo hace ahorita los routers inalámbricos, nos ponen un IP aleatoriamente al dispositivo, dentro del rango que nos pone, y del 226 a 254, direcciones reservadas para crecimiento futuro. Es lo que hacemos. Algunos no respetamos, solo llegan hasta el 10 y del 10 ocupan, ¿no? Es lo que hace, pero se recomienda. Y al final, antes de esto también, ¿qué se hace? Antes de terminar esta partecita, el estudio de los equipos, ¿no? Cuáles son los equipos de acuerdo al ancho de banda que se va a asignar y los protocolos que sean compatibles con la tecnología, el IPv, el firewall, la salida, el ancho de banda, características eléctricas también que lo haga. Y al final se ponen las conclusiones y recomendaciones que se debe tener dentro del proyecto. En este caso, una conclusión pone que la propuesta metodológica planteada en esta investigación inicia con un esfuerzo enfocado a comprender los objetivos del servicio de la red de campus, fijados en términos de calidad y variedad de servicios que se deben ofrecer sobre ella, para luego pasar a la comprensión de las aplicaciones que se utilizarán y el impacto que tendrán sobre la red que la soporta. Este ejemplo es en forma, si se puede decir, más, a mí me gustan las recomendaciones y conclusiones más técnicas, no tan generales, sino más específicas. Aquí, por ejemplo, se puede puesto comprender mejor los objetivos de servicios de la red de acuerdo a los requerimientos basados en un ancho de banda, algo adicional, ¿no? El segundo dice el diseño lógico de una red de campus desde el corazón de los procesos de análisis y diseño. Corazón. Estos términos para mí no son adecuados dentro de la parte técnica. Sería el centro, el core, podemos poner. En él se utilizan los resultados de los requerimientos de análisis de flujo que permite preparar el ambiente de diseño y tomar decisiones de cuál tecnología se desea y usar mecanismos de administración. Muy general para mi punto de vista, ¿no? Es un ejemplo nada más. Esto hay que mejorar dentro de la parte técnica. Entonces, esto es lo que yo quería también decirles ayer, parámetros técnicos para analizar dentro de una red. Caso práctico. Y así se lo hace. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Inge, disculpe que le moleste, pero la verdad es que sí estamos un poco preocupados porque aún no terminamos el diseño de la red ZIPON Ya. y tenemos que dentro de eso también hacer la ingeniería de tráfico, los modelos de proyección, los planos también. Algunos compañeros igual les tocó nuevas ciudades y tuvieron que empezar desde cero. Ya. Entonces, como recién nos explica esto, no sé si nos pueda comprender por el tiempo, el tal vez no añadirle esto, porque sí es como que un proyecto más. Y, Ok, pero y esto el es, tiempo no nos favorece, Inge. sí, sí, están a una semana mismo, tienes razón. No hay Inge, Sí, problema, por favor, Inge. ya no hay problema, tranquilos. Por favor, esto puedo preguntar en la prueba, ¿no? Eso sí puedo preguntar, no hay problema. No hay problema. Lo que yo sí quiero, verán, todo lo que se ha recalcado, solo nos hemos quedado el segundo parcial, solo casi en redes de fibra óptica y diseño. Se ha recalcado todito. Yo no he dado las normas ni esto de CNT porque ustedes me imagino que ya leyeron. Me imagino que ustedes ya estudiaron. Me imagino que ustedes ya entendieron esta parte de las normativas que se maneja dentro del diseño de ONT que maneja CNT. Cuando uno va a trabajar en una empresa, les dan la normativa. Toma, dice. Ah, listo, gracias. Entonces, por eso se les mandó a hacer ese trabajo. Yo voy a revisar. Yo ya de aquí disfrutar el partido de hoy también, que tenemos todo el derecho, todo el mundo. Yo de aquí, imagínense, esto lo que dieron en la parte de fibra óptica. Vean la estructura, lo que les dan de normativa, les dan el direccionamiento, el cable feeder, cómo deben conectarse. Esto me imagino que ya deben haber leído y eso se mandó de deber. ¿Por qué no es recalcado? Porque ya se habla de algunas partes de lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Por qué yo recalco toda esta parte? Porque eso es lo que van a hacer ustedes y van a trabajar ustedes en los enlaces de fibra óptica.
Aquí hablan inclusive de planta externa, cómo debe conectarse, cómo deben coger. Este es más o menos como un manual o una guía para la implementación, tanto para el diseño como para la implementación de proyectos, así como el libro del, ¿cómo se llama? De Aulestia, para que lo haga. El examen del segundo parcial es todo, todito lo que hemos visto. Incluye más énfasis en este capítulo y todo lo que hemos visto el primer parcial. Vean, hemos visto que lo estructurado, redes de fibra óptica, normativas, de diseño, planta externa, especificaciones, todo lo que habla de PATEC. Por favor, lo que ustedes están haciendo yo entiendo y como dice Sarita, tienes razón. O sea, ahí sí que les puedo decir. No hay ningún problema. Pero haránme bien. Verán que ustedes no tienen nada práctico. Solo tienen ese trabajo y la página web. Esta red voy a revisarlo, pero como fiscalizador lo voy a revisar. Así que haránle bien. Ok, vamos con la siguiente parte. Vamos al capítulo, los dos últimos capítulos, que es multiplexación. ¿Sí? Chao esto. ¿Dónde estoy? Estoy haciendo el estudio de caso también. Aquí está. Ya, gracias. Bueno, la segunda parte hagamos una introducción pequeña de la parte de multiplexación en fibra óptica. Nosotros vamos a hablar de multiplexación, hablamos de sistemas de que se van a multiplexar, pero aquí lo que vamos a hacer es en longitud de onda. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo? Vamos a hablar de objetivos, vamos a hablar de conceptos básicos de PDH y SDH, la multiplexación en SDH, elementos de la red SDH, multiplexación WDM, características, aplicaciones, ventajas, técnicas de multiplexación, DWDM, CWDM, WWDM y FWDM. Las que más se trabajan son las dos. WWDM es más un dispositivo que tecnología y FWDM es una variante de CWDM. Vamos a hacer un cuadro comparativo al último y algunos equipos de multiplexación. Se ha tratado de hacerlo más técnico porque hay un montón de información que se puede tener. Empecemos. ¿Cuál es el objetivo? Conocer el significado de los términos más comunes que se utilizan en multiplexación, identificar las diferentes técnicas de multiplexación existentes en la fibra óptica y entender en forma general la multiplexación en la misma. Vamos con el primero, sistemas PDH. ¿Ustedes se acuerdan lo que vimos el semestre pasado? Los que cogieron comunicación digital conmigo. El sistema PDH son conjuntos o son equipos de transmisiones de telecomunicaciones que utilizan fibra óptica, sistemas de microondas y cable coaxial. Pero también utilizan, por ejemplo, cable multipar, par de alambres, dice. Y un método de canalización o multicanalización que ocupan es TDM para utilizar múltiples canales de voz y datos digitales. Entonces, el primer sistema era un sistema PDH, un sistema pleosíncrono híbrido digital. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de multiplexación, ingenieros, que yo les di y después mandé a pasar y después me entregaron cuando quisieron? ¿Se acuerdan? Sí se recuerdan, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, prácticamente aparecen los primeros sistemas digitales que se llama PDH, Ple o síncrono digital. ¿Por qué se aplica TDM? TDM solo transmite análogo digital, ¿verdadero o falso? Ingeniero Gutiérrez, ¿qué opina? Verdadero, Inge. Verdadero, eso en cierta manera es falso, porque sí manda señales análogas digitales, pero TDM solo se ocupa para sistemas digitales, solo para transmisiones de voz y datos digitales. Aquí dice digitales. Si envía una señal analógica, tengo que mandarle y convertirla en digital. Dentro de TDM yo puedo utilizar un PCM para hacerlo. Solo lo que maneja señales de multiplexación analógicas es FDM. Si yo les digo, les pregunto, si trabaja la televisión, sistemas de televisión y radio, mejor dicho, televisión, ¿qué sistema de multiplexación ocupa? ¿FDM o TDM? ¿Y por qué? Ingeniero Silva, ¿qué opinas? ¿Puede repetirme la pregunta, por favor, Inge? Te pregunto, si trabajamos con sistemas de televisión, pregunta de grado, estás haciendo un sistema de televisión, ¿qué multiplexación vas a ocupar? ¿TDM o FDM? ¿Y por qué?
TDM, Inge, si es que es televisión digital. ¿Ya? Si es televisión digital. Si fuera análogo, prácticamente yo trabajo con FDM, la multiplexación que trabaja todos los sistemas análogo o digital, prácticamente se trabajan con FDM, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Pero la pregunta, ¿por qué les digo esto? Porque a veces ocupamos de FDM, pero los de FDM trabajan solo con sistemas analógicos. Por eso aparecen los sistemas de primera generación, los que cogieron móviles, apareció FDMA y después apareció TDMA para los sistemas de segunda generación. Entonces, estos sistemas, los primeros PDH, equipos de comunicaciones, aplicaban TDMA porque los datos ya eran netamente digitales, ¿no? Eso no se olvidarán. Dentro de esto, la red PDH ocupaban, aquí la estructura tenían una central, aquí venía el abonado, la última milla, el otro abonado. Aquí es como cuando estoy de una central, ¿no? Vengo a un armario y me voy a conectar con unos equipos de comunicación, duplexación. Estos equipos de duplexación o esta red de transporte, acá tengo la red de conmutación, si se puede decir, la parte de conmutación de los sistemas, y aquí tengo esta comunicación que es full duplex, ¿no? Que se está haciendo. Entonces, de la central, yo estoy mandando los equipos terminales de multiplexores, ¿no? Aquí tengo un multiplexor de MUX, MUX y de MUX a un lado y al otro. Estos cross connect que tienen como X es que yo puedo cambiar la dirección de un lado o al otro. Internamente tienen algunos cables que están de un lado al otro y de acuerdo a la configuración que yo mando de la IP de la ruta que quiere mandarle un broadcast, le envía la longitud de onda que ellos quieren hacerlo. Si hablamos desde el punto de vista de fibra óptica, ¿no? Entonces los cross connect son digitalmente. Entonces PDH ya mandaba todo lo que era digital. Entonces prácticamente lo que tenía la central mandaba los equipos multiplexores, de multiplexores para poder hacerlo y había ya los equipos cross connect que se podían cambiar en los sistemas. Esto podía ser un enlace de cable de cobre y la fibra óptica, un sistema PDH, pleosíncrono. Es decir, que podían hacer una transmisión asincrónica. Pero al hablar de transmisión asincrónica no significa de que esté sincrónica, sino por la multiplexación. Por favor, al hablar de esto significa que si yo aplico TDM o FDM, la multiplicación significa que es en secuencia. Por eso significa que es asincrónica. ¿Por qué es asincrónica? Porque el equipo debe llegar canal 1, canal 2, canal 3. Si dice sincrónica, 1, 2 y 3 en el orden. ¿Sí? Y después tiene que esperar el canal 1, 2 y 3. Si es que no tiene que transmitir nada de canal 2, prácticamente tiene que asignarle por el tiempo la frecuencia que se asigna. Una estructura muy básica, no muy compleja, y la conversión eléctrica-óptica era bastante, ¿no? Tenía que convertir las señales eléctricas en ópticas, enviarla y especialmente solo en este enlace. Entonces los demás era un enlace dedicado entre fibra, entre algunos equipos de cross connect, y lo demás era netamente eléctrico. Entonces eso era un pequeño inconveniente por los tributarios y la cantidad de usuarios que nosotros necesitamos o necesitan los sistemas para poder trabajar. Recordando que los sistemas TDM manejan sistemas E1 y sistemas T1 para poder trabajar, es decir, que manejan 2048 kbps por segundo y 1544 kbps por segundo. Con esta problemática que tenían los sistemas, debido a que ya necesitaban mayor ancho de banda, que sea un poquito, había el problema de retardo de la señal, a veces el canal virtual, a veces por el tráfico también se quedaba y había mucha intermitencia, entonces necesitaban emigrar y necesitaban que los sistemas sean SDH. La segunda generación o la evolución de estos sistemas comienza a ser los sistemas SDH SONET. Significa que son redes de fibra óptica sincrónica. SONET prácticamente es una sincronización o la derivación de sincronización óptica networking, SONET. En cambio, la parte de SDH es síncrona digital híbrida, que le puede decir híbrida, ¿sí? Síncrona digital, para hacerlo. Es SDH SONET, ¿no? Prácticamente estas dos nomenclaturas están por el estándar G707. Trabaja con este estándar para poder trabajar. Este estándar se trabaja netamente en transmisiones digitales de alta velocidad, exclusivamente en fibra óptica. Entonces, esta, como ya se conoce como una red de transporte, va a trabajar desde 2 megabits por segundo con ATM, video, hasta trabajar hasta 45 megabits por segundo. ¿Cuál es la diferencia del PDH? Perdón que regrese anteriormente. Vean,
fibra óptica un enlace, a diferencia que el de acá, yo ya puedo tener entre los equipos de Cross Connect, ya empiezan a ser netamente de fibra. Y los multiplexores ya empiezan a ser ópticos y toda la red comienza a ser netamente óptica. Aquí, en esta STS, voy a regresar anteriormente, perdón, voy a poner los canales que nosotros podemos manejar. Cuando los sistemas eran TDM, me avisan cuando sea 5 minutos, por favor. En TDM, estos sistemas en TDM, yo voy a manejar canales, por ejemplo, el DS1, ¿sí? Que era un sistema de 24 canales denominado T1, es decir, 1544 kbps por segundo es lo que nosotros debemos tener. Es de la normativa americana y en el estándar I2T era un nivel E1 que manejaba prácticamente 2048 kbps por segundo. Ahí vienen los órdenes, ¿no? Orden 1, 2, 3, 4, 5 que puede aumentar. Pero estos son los canales que se maneja y el canal DS0 que es de 64 kbps por segundo. Es lo que necesito que se acuerden. Ahora, dentro de esto viene la evolución del SDH que ya les digo el por qué. Y los tributarios o los números de canales comienzan ya a manejarse a nivel óptico y comienzan a tener la jerarquía que prácticamente son los sistemas STS1-OC1, sistema de transmisión síncrona o señal y el canal óptico. Este canal, el primero que tenían, bajaba a una velocidad de 51,84 megabits por segundo. De estos 51 no llegaban al 100%, sino apenas llegaban a los 50, ¿no? Megabits por segundo. Este es el canal que se maneja el básico, pero nosotros vamos a manejar, aparece, por ejemplo, en la nomenclatura SONET, es esta, ¿no? Este es de la SONET. La SONET es sistema o sincronización óptica, es sincronización óptica network, de redes, network, ¿sí? Ahora, dentro de esto aparece el STM1, el STM4, el STM16, el STM64. El STM1 es módulo o modo de transmisión sincrónica que le ponen. Este módulo tiene una velocidad de 155.52 megabits por segundo, el otro es de 622.08, el otro llega a una velocidad de 2.488,32 megabits por segundo, que sería 2.5 gigas, ¿no? Y el otro llega a 9.953.28 megabits por segundo. Es decir, que ya llega a los 10 gigas por tributario. Entonces, estos son los canales que ya se comienzan a manejar en los sistemas SDH Sonde. Entonces, yo tengo el sistema de transmisión de tributario y el canal óptico. Estos canales son los que me sirven para poder yo escoger los equipos que yo puedo trabajar. Hay la equivalencia de estos valores con sistemas E1 y T1. Estos son sistemas eléctricos y estos son netamente ópticos. Entonces yo puedo buscar la equivalencia que hay en las tablas que se vio en multiplexación que yo les compartí a los que siguieron comunicaciones digitales. Dentro de esto, el sistema SDH ya como es netamente óptico, entonces ya permite las transmisiones de datos, una red de banda ancha, comienza a aumentarse el tráfico para poder aumentar y poder, ¿cómo se llama? Tener los requerimientos de los usuarios que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, SDH era muy, muy importante para los equipos. Actualmente las centrales trabajan con los sistemas SDH Sonde, ¿no? Que están en las centrales para poder hacerlo. Entonces, dentro de esto, ya vamos a ver que estos equipos de Cross Connect comienzan a ser los OADM. ¿Qué eran estos? Por favor, ¿me hacen acuerdo? Ingenieros. Multiplexor óptico. Es un updraw. Multiplexor es de multiplexor updraw óptico, ¿no? Updraw, multiplexor updraw óptico, es decir, que yo puedo insertar y sacar dentro de esto. La verdad que vimos la topología que se maneja. Ok, ¿sí está claro esta parte, por favor? Yo necesito que se acuerden esas tramas porque es lo que necesitamos saber y manejar. Dentro de esto, como SDH tenía un problema de compatibilidad de tramas, de estandarización y querían mayor
mayor ancho de banda y querían que sea netamente óptico, apareció la multiplexación óptica para que sea compatible con SDH. Entonces, el objetivo de la multiplexora era aumentar el número de cantidad de información, pero enviado solo por fibra óptica, que la red sea netamente óptica y que no se tenga mucha conversión eléctrica óptica por el consumo de energía. Y obviamente también el efecto de multiplexación para poder recuperar la información a través de los receptores. Entonces, con esto, el SDH lo que hace es empaquetar a través del STM, modo de transmisión sincrónica, que sirve para transportar a través de la red. Este STM es un contenedor, un trailercito que tiene una estructura de una cabecera y tiene un payload, donde se administra y donde se tiene la cantidad de datos o de bits que se van a almacenar. Este contenedor es básico en el sistema SDH, ¿sí? Y que es compatible también con la red SDH, lo cual empaqueta dentro de este contenedor para que se pueda enviar en PDH, ¿no? Existen algunos tipos de contenedores que corresponden a la señal PDH, como se tiene a continuación. Déjenme ver. Sí, acá abajo está. Estos contenedores se llaman contenedores virtuales para poder tener una tasa de transmisión diferente. Dentro de esto de la multiplicación, SDH se puede o es guiada a través de este contenedor y este contenedor tiene una cabecera, es decir, tiene una trama, tiene el trailercito y la cabecera tiene la dirección a dónde se va a ir. Se combinan unas señales, la cabecera de ruta que es conocido como contenedor virtual. Este contenedor virtual tiene una información de cabecera de sección que prácticamente tiene esta cabecera de ruta que se llama Path Overhead, que permite etiquetar el tráfico para trazar la señal. Esto ya a nivel óptico le llaman los payload o los path light más a futuro cuando ya la multiplexación es netamente óptica, para poder identificar por dónde está pasando, por qué nodos y las protecciones que se tiene. Hay algunos tipos de contenedores virtuales que se conoce como BC, que está constituido por algunos contenedores, pero basados en PDH. ¿Por qué en PDH? Porque algunos sistemas deben ser compatibles con sistemas pleosíncronos TDM, con SDH, con prácticamente con la multiplexación igual TDM, pero que sea sincrónico con tasas de transmisión mínima de 2 megabits por segundo hasta 140. Me explico acá. Es decir, los contenedores virtuales tienen esta asignación. Tengo SDH, contenedor virtual, el más básico es el de 4. 150 megabits, viene el 3, el 2, el 12 y 11 y la tasa de transmisión. Este tamaño del contenedor virtual significa que va a tener 9 filas por n cantidad de columnas donde yo puedo almacenar los datos. Entonces yo tengo 9 filas, toditos tienen 9 filas, y el más básico que, por ejemplo, se va a tener por ejemplo, el 4 tiene 261 columnas, ¿sí? Para poder trabajar. Creo que va a ser hora. Vamos a terminar ahí. Y vamos a llegar solo hasta el SDH que quiero. De ahí voy a empezar nuevamente multiplexación. La siguiente clase para que ustedes me entiendan el por qué SDH coge los splitter y por qué se generó, aquí está la carga útil del payload, que es importante, los elementos y por qué se emigró a WDM y toda la evolución que se tiene. Hasta ahí vamos a terminar. El día, ¿cómo se llama? Lunes, Dios mediante, terminaríamos esta partecita, por favor. No sé si tengan preguntas, ingenieros. Inge, una consulta, ¿para cuándo serían ya la última clase? La última clase la próxima semana, ¿por qué? Porque, o sea, la página ya está para el día lunes, entonces, ¿cómo sería? ¿Solo hasta la materia recibida? A ver, déjame ver. A ver, yo tengo que pasar notas. Tomo esto, notas desde esto. Del 7 al 4 tocaría revisar. Si está lista la página web, yo revisaría máximo el 7 de febrero. Los trabajos yo revisaría esto. Tengo que verle si acabo clases el lunes y el miércoles para poder hacer y tomar la prueba. Y de ahí prácticamente ya revisar los proyectos y entregar notas. No me queda más. O sea, Inge, la siguiente semana sería como que la última de clases, ¿verdad? Sí, la última de clase, así es. Ya, Inge. Eso nada más. Disculpe, Inge, o sea que tendremos que presentar, o sea, subirle al sistema, al buzón, lo de la página y nos revisaría el 7 o subimos del 7 El 7 revisaría, ya cambiaría la fecha. Si se pasa o tengo algunas cosas pendientes, no habría problema, pero hay que tener cuidado con eso. Nada Y más. entonces para estar pendiente ahí para
para Sí, sí, página al 7. pero harán bien, verán que todo eso es calificación. Ya, Listo, Inge, chicos. una Mande. consulta o sea, lo del resumen, no sé si es que podemos, o sea, nos puede habilitar el buzón para subir. Lo de la... Sí, sí, ya les voy a habilitar, he estado en eso. Hasta mañana les voy a poner a todos, no hay problema. Gracias, Inge, muy amable. Ok, listo, chicos, nos vemos. Me voy a la siguiente clase. Paz y bien. A disfrutar el partido después de una horita. Cuídense, hasta luego. Luego, Igualmente, Inge, Luego, saludos. Inge. Luego.